su trabajo. Habló, por ejemplo, de las obligaciones del gobierno central. Otro de los puntos es frenar el abuso, la retención Gracias, indebida y ahora sí. desproporcional de Gracias, bienes de los señor presidente trabajadores encargado. Un autónomos. saludo cordial Ahora, en el a uso de la todos los palabra, la compañeros, asambleísta las Rosa Mayorga. compañeras, a toda la gente que en este momento está enterándose de cuál es este importante debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que hoy me parece un tema sumamente importante y con lo cual la Asamblea regresa a ver al fin un tema que conecta directamente con la gente y que sí está dando una propuesta a una problemática que la tenemos a lo largo y ancho del país. Reconociendo además que el trabajo autónomo y que lamentablemente lo hemos reconocido o conocido como informal, no es una realidad que solamente lo tenemos en el Ecuador. Está presente en los diversos países del mundo y muchos de estos países han avanzado ya en una legislación al respecto. No podemos negar ni querer quitar de un plumazo o a la fuerza y a las bravas una realidad que existe porque además estamos en una sociedad en donde día a día luchamos con tantas inequidades que evidentemente en medio de una crisis de muchísima pobreza, de muchísimas desventajas para cierto sector de la población, sobre todo hombres y mujeres, buscan alternativas que muchas veces tienen que ver efectivamente con lo que ahora debemos reconocer, debemos entender como trabajo autónomo. Así que hoy está en nuestras manos promover el respeto y el apoyo a miles de ecuatorianos, a miles de ecuatorianas que encuentran en esta llamada informalidad una alternativa de supervivencia, de poder llevar sus ingresos a sus casas. Creo que nos quedamos con gran parte de lo que ya ha sido explicado por nuestra compañera Marcela Holguín, pero también con lo que nos han dicho las dos personas que nos acompañaron en Comisión General, hablándonos desde lo que viven día a día y de lo que es y sigue siendo una realidad dolorosa en el país porque no hemos podido, como Estado ecuatoriano, atender esto que lamentablemente sí afecta, porque en medio del intento de hacer un trabajo, tener unos ingresos, volver a casa con el pan, con las medicinas, con lo que ese hogar está necesitando, tienen que enfrentarse a distintos peligros y distintos abusos también, lamentablemente, como creo que todos vemos a través de los medios de comunicación, de la información, de las redes sociales, que no se justifican de ninguna manera. Y a veces amparados además en que hay actividades ilícitas de por medio, lamentablemente se justifican abusos que se pueden evitar una vez que ordenemos, que pongamos las reglas del juego absolutamente claras. Este proyecto de ley, como hemos escuchado, busca que se dé garantías, beneficios, responsabilidades a los trabajadores autónomos que día a día tratan de subsistir en las diferentes calles de nuestro país para llevar, como ya hemos mencionado y como entendemos todos, su alimento a sus hogares. ¿Acaso se puede satanizar al vendedor de a pie que muchas veces se expone a peligros, a largas jornadas de trabajo bajo el sol, bajo la lluvia, y esto para dar de comer a sus hijos, solventar otro tipo de necesidades que todos y todas tenemos, porque nadie escapa de accidentes, más si hay, por ejemplo, algún tipo de discapacidad en casa que urge atender, que requieren gran atención? ¿Podemos acaso satanizar una realidad que viven miles de ecuatorianos y de ecuatorianas? Yo creo que la respuesta es no. Debemos sí, como Asamblea Nacional, tener la responsabilidad de asumir esta propuesta que ahora se está presentando al país, de enriquecerla, de debatirla y de apoyarla de tal manera que a través de ella apoyemos también a esta gente que día a día lucha por algún tipo de ingresos y por llevar lo necesario a sus hogares y poder atender las necesidades básicas que todos y todas tenemos. Y esto, evidentemente, compañeros y compañeras, hace que también lamentemos y rechacemos aquellas penosas imágenes de miembros de control municipal, especialmente en distintas ciudades del país, porque esto ha pasado en distintas ciudades del país, cuando incautan sus productos, agreden verbalmente, incluso físicamente, para cumplir una labor tan importante de muchas veces llevarse un triciclo, una carreta artesanal, y que justamente sirven, por ejemplo, para expender alimentos, para vender algún tipo de artículo que muchas veces la gente mientras camina, mientras hace sus actividades en la calle, pues también de paso va adquiriendo este tipo de artículos. Es inhumano y les están quitando su herramienta de trabajo, pero también la posibilidad de llevar alimentos a sus hogares, de llevar estudio, de llevar medicinas.
Y esto queda completamente prohibido en función también de nuestra Carta Magna, porque esto ya es una prohibición, pero en el artículo 15 de esta propuesta de ley, como nos han hecho saber, queda exclusivamente prohibido, a menos que exista, ¿no es cierto?, una motivación, una justificación que tiene que ver con un informe completamente motivado para, en casos excepcionales, poder hacer esto que por lo demás está completamente prohibido. Incautar a veces el producto y muchas veces también es herramienta de trabajo. La gran pregunta de todos y todas a veces es, después de eso, ¿qué sucede con lo incautado? Se lo llevan, les quitan a las personas aquellas cosas que están vendiendo y con lo cual querían tener algún ingreso al final del día. ¿Y qué pasa después? Esto se tiene que terminar poniendo orden, poniendo organización, las garantías y las responsabilidades del caso. Son 2.8 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que, según estudios de la Universidad Central del Ecuador, son trabajadores autónomos. Alrededor de 1.4 millones de estas personas realizan sus actividades comerciales justamente en las calles de nuestro país. Compañeros, compañeras asambleístas, ocupar las calles no tiene que necesariamente ser algo negativo, depende de cómo lo hagamos. Esto inclusive ayudaría de una manera organizada y, por supuesto, mediante la voluntad política de las autoridades locales, porque de hecho son los gobiernos autónomos descentralizados quienes tendrán también una gran tarea en esto, pero también el reconocimiento por parte de la gente cuando logremos poner en marcha esta propuesta para ayudarnos todos y para apoyar al trabajo autónomo, al trabajador autónomo, ¿no es cierto? Decía que de una manera organizada, mediante voluntad política de las autoridades locales, que nos empoderemos de aquellos espacios que lamentablemente hoy por hoy están acechados más bien por la inseguridad. Hay que recuperar las plazas, hay que recuperar los espacios públicos donde evidentemente con organización, orden, responsabilidad, respeto, logremos incluso incentivar un eje de desarrollo que hoy está venido a menos, y creo que lo podemos ver muchísimo, que es la parte turística, porque si no hay seguridad, orden, limpieza, higiene, también el turismo se ve afectado, así que esto va a tener un gran beneficio a la hora de ponerlo en marcha y que de verdad pongamos voluntad política para hacer bien la tarea, apoyar a los trabajadores autónomos, pero también ayudar a esa economía que se dinamiza a través del turismo, a través del comercio y las actividades que están relacionadas. Es lamentable que sean pocos los sitios destinados en las calles de las diferentes ciudades de nuestro país para que artistas, promotores culturales, comerciantes realicen sus actividades. Eso aumenta el desorden, termina generando que la gente lamentablemente vea mal esto que se conoce hasta ahora como el trabajo informal, incluso que lo rechace. Y esto puede cambiar con un proyecto de ley que va encaminado justamente para hacerlo. Es así que debemos generar este debate, enriquecer este proyecto, beneficiar a millones de ecuatorianos que actualmente viven una dolorosa realidad en medio de la informalidad. Tenemos que dignificar este trabajo autónomo y por lo tanto, pues hacer llegar también todos los aportes de manera escrita para poder enriquecer a partir de este primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional una propuesta que, insisto, está dando una respuesta a una necesidad de organización, de regular, de poner las reglas del juego claras en cuanto al trabajo autónomo, que es una realidad que la tenemos que asumir y tenemos que organizarnos en función de que su situación sea digna de trabajo, que es un derecho que tenemos absolutamente todos y todas. Compañeros y compañeras, hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, señora.